Hola, ¿cómo están? En este momento, en este día de hoy, quiero hacer una práctica con el uso de Python, con datos meteorológicos, con el ánimo de adquirir la habilidad para integrar los datos del IDEAM en Colombia, eh, de tal manera que uno los descargue, los analice, los visualice con Pandas y Matplotlib y el cálculo probabilístico lo haga como pues ajustando una distribución de probabilidad adecuada y, eh, y haciendo predicciones con el modelo o distribución de probabilidad, hacer uno predicciones con ello. Entonces esto es de lo que yo más he querido como mostrarle a los estudiantes y es cómo utilizamos los datos y los modelos matemáticos para hacer predicciones, en este caso para hacer estimaciones de medidas de certidumbre a través del concepto de probabilidad. Entonces, en este ejemplo práctico, esa es una práctica de cómo utilizar para generar datos de temperatura eh, artificiales y luego esos datos pues ajustarlos a un modelo, es decir, encontrar la distribución normal que mejor, eh, que mejor se ajuste con los datos dados, es decir, con media y desviación estándar más adecuada para estos datos y luego calcular la probabilidad de que la temperatura supere el umbral crítico al utilizar la distribución de probabilidad acumulada dada por scipy.stats. Entonces para eso, pues, él nos muestra, bueno, primero cómo construyes los datos. Entonces, dice, pues, con NumPy y Pandas, esencialmente con ellos para crearlos, eh, estableciendo una semilla aleatoria, estableciendo una media, una desviación estándar, un número de datos que quieras, si quieres datos de medida de temperatura diarios, y con np.random.normal, ese no es normal, sino normal, dándole la media, la desviación estándar y el número de datos que quieres a esta función normal, pues ya con eso tienes los datos aleatorios de temperatura, no como serie de tiempo, sino solamente valores de temperatura, y ya los convierte en un data frame a través de un diccionario. Y con .describe de esos 365 los resumes para saber cuántos hay, cuál es la media, cuál es la desviación estándar exacta de esos datos obtenidos, cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Entonces vamos a hacer eso, esa práctica de entonces generar datos que distribuyan normal, datos de temperatura, generar datos que distribuyan normal. Eh, Creo que este lo quisiera yo dejar en didáctica para ciencia de datos, entonces aquí lo voy a poner eh, en el repositorio de didáctica en ciencia de datos, que todavía no lo he clonado, y lo vamos a poner dentro de la estructura, aquí en el explorador, vamos a ir a aquí dentro del el curso de Machine Learning en Python. Bueno, pues en la parte, no en Python, sino en la parte que estudiamos estadística, eh, bueno, estadística descriptiva, distribuciones, la distribución uniforme y la distribución normal, y aquí en la distribución normal, y entonces aquí tenemos un cuaderno para la distribución de probabilidad normal, entonces un cuadernito, aquí un cuaderno de cómo generar datos que distribuyan normal. Entonces aquí vamos a poner un nuevo, bueno, dentro de esta carpeta, eh, aquí una carpetica que se llame 2, eh, como crear datos que distribuyan normal. Entonces, datos normal, que distribuyan
normal. Esa sería la carpeta y dentro de ella entonces ponemos un archivitos para esta práctica. Entonces, creación, datos que distribuyan normal. Punto IPYNB. IPYNB. Quiero quitarle, porque no me quede muy largo, que datos normal, así. Entonces así ya, y aquí entonces hacemos para esta práctica, entonces creamos líneas de código, varias, y empezamos con import numpy as np y import pandas as pd, pandas para el data frame y numpy para la generación de esos números aleatorios. Lo corremos de una vez, nos pide, bueno, y con qué virtual environment, y aquí lo corremos de nuevo. Y aquí ya tenemos entonces las librerías. Ahora, entonces lo que vamos a hacer, ahí vamos bueno, crearlos y visualizarlos de manera gráfica, como quedan de manera como un histograma. Entonces, bueno, le ponemos import matplotlib, punto pyplot as plt. Y bueno, pues establecemos una media que sea, como son de temperatura, que sea de 29 grados en Caucasia, con una desviación estándar de 3 unidades o 3 grados. Y luego estableces una semilla aleatoria con np.random.seed, una semilla aleatoria en 42 como es usual. Luego establecemos la semilla aleatoria para que nuestros datos aleatoriamente sean reproducibles. Luego, ya estableciendo la media de la desviación estándar, generamos los datos de temperatura, datos de temperatura, vamos aquí, datos temperatura artificiales, y los generamos con np.random.normal, y a esta función normal le damos esa media, la desviación estándar y el número de datos que queremos que sea de 365 datos de temperatura, como haciendo las veces de temperatura en un año. Y ya con eso él nos genera así como datos de temperatura, y así los tendremos como arreglo en NumPy. Entonces aquí nos los muestra como arreglo en NumPy esos datos que generamos que distribuyan normal, y ahora ya convertámoslo en data frame. Entonces datos temperatura, pero como data frame, f. Entonces con pd.dataframe, actuando sobre un diccionario de clave de temperatura en grados centígrados. Bueno, démoslo así. De clave de temperatura, dos puntos, esos valores, esos datos de temperatura, como en NumPy. Y así le decimos, bueno, muéstrame esos datos como data frame. Entonces le voy a poner el punto head y él me va a mostrar las 5 primeras instancias de estos datos de temperatura, y luego ya le pido de esos datos de temperatura como data frame el describe
para que con el método Scribe me lo resuma. Me diga, bueno, pues generé 365 con un promedio de casi 30 grados, bueno, casi 29, una desviación estándar de casi 3, un mínimo de 19, un máximo de 40 grados y los tres cuartiles. 25% de la muestra está por debajo de 27 grados, 50% por debajo de 29 y el 75% por debajo de 30 grados. Y ya con eso entonces ya tenemos hasta ahora la creación de los datos y ahora visualizarlos con Matplotlib. Pues entonces plt.hist, le das los datos de temperatura, se los das como arreglo en NumPy, le dices cuántas barras con el parámetro beans, le decimos que por ahí 12 y bueno, creo que tiene parámetro colors, edge color y opacidad. Bueno, aquí nos pide todas esas, le podemos pedir estas. Vamos a ponerlo en sky blue, edge color en black y alfa una opacidad de 0.7, entonces, o sea, del 70%. Creo que ya lo podemos así visualizar. Miremoslo, y ahora sí como queda bonito. Así nos quedó pues entonces ya el histograma, mostrándonos entonces que si hay una distribución acampanada, puesto que fue creada por la función normal, entonces si hay una distribución acampanada de esta temperatura, y podemos en este histograma decirle que, y miren que la temperatura se está moviendo en un rango de menos 19 hasta 40 y pico, como lo hemos visto en el resumen, desde 19 hasta 40 y pico. Así que aparecen los histogramas, en la parte de la horizontal el rango y verticalmente, en este caso, la frecuencia. Pero si le pones density en true, que le ponemos parámetro density en true, ya no nos da frecuencia absoluta, sino nos da frecuencia relativa. Entonces ya las barras de mayor altura nos dan un mayor porcentaje. Entonces ya nos hablas de el 12%, alrededor del 12% para las barras que están alrededor de 30 grados de temperatura, las más frecuentes. Entonces así aprendemos a manejar este parámetro density. Si lo ponemos entonces en false, entonces ya tendré frecuencias absolutas. Entonces aquí ya tendrá, bueno, pues de esos 365 hay una barra que tiene más de 80 de frecuencia. Es decir, que hay un intervalo de temperaturas que está en un rango, bueno, que en los datos se repitió más de 80 veces. Hay 80 datos en ese rango de temperaturas, en este rango de acá, cercano a los 30 grados. Entonces así generamos los datos. Muchas gracias.